vamos a comenzar con la mesa número 5 del Simposio de Filosofía de la Lógica. Le damos la bienvenida a todos y todas. En primer lugar, está con nosotros la maestra Natalia Luna, con su participación que lleva por título Las bases metafísicas del debate, monismo y pluralismo en lógica. Posteriormente estará con nosotros Alejandro Ruelas Velázquez, con su charla Wittgenstein como precursor del pluralismo lógico. Posteriormente estará nuestra estudiante Sandra Dolores Cuenca con su participación que lleva por título Evaluación de una crítica ALP. Y por último, César Edmundo Carro Garcés con su participación La teoría subvaluacionista de la vaguedad es una teoría apropiada para el análisis de la vaguedad. Se trata de una mesa muy interesante, sin duda alguna. Les recuerdo a los participantes y a las participantes que, dado que somos 4 personas los ponentes, entonces tenemos 26 minutos para nuestra participación. Lo que implica que si ustedes gustan, pueden tomar los 26 minutos para completar toda su participación, o bien si prefieren que haya retroalimentación, entonces tendrán que terminar unos minutos antes. Entonces, en este momento, esta mesa la iba a moderar o la va a moderar la doctora Alicia Pasos. Entonces, simplemente estoy tomando por este momento su lugar. En cuanto ella se incorpore a la sesión, va a retomar la moderación. ¿De acuerdo? Entonces, Natalia, muy buenas tardes. Estás en mute, Natalia. Disculpa, Natalia, sí es muteada. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí. ¿No? ¿No se me escucha? Sí, te escuchamos perfectamente, ahora sí. Sí, muy bien, bueno, muy bien, muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias por la presentación. Espero que esté muy bien. Esta ponencia, yo sí haré una pausa aproximadamente a los 20 minutos para Perfecto. que se me puedan hacer las preguntas o comentarios que deseen. Por Natalia, favor. ¿te gustaría que Sí. te avisara a los 20 minutos? A los 15, de hecho, por favor, para ir cerrando. Sí, gracias, Jesús. Ok, entonces a los 15 yo te interrumpo, ¿va? Sí, solamente una pregunta. ¿Se ve mejor así? Ay, pero es que me molesta mucho. Te ves muy bien, te ves muy bien. Así sí, pero así. Te ves un poquito más oscuro, así se ve mejor. Así se ve mejor. Así, sí. ¿Verdad? Sí, porque es que si no me ciega. Bueno, pues de modo, aunque sea un poco oscuras. Bueno, muy bien. La ponencia que voy a presentar hoy es una ponencia que se inserta dentro de un debate en filosofía de la lógica, que es un importante debate, el debate entre cuántas lógicas son correctas, monismo o pluralismo. Y es una ponencia que tiene como objetivo la divulgación de una muy importante posición en metafísica de la lógica, que no ha tenido el peso que han tenido otras posiciones, unas más antiguas, otras investigaciones más recientes, y sin embargo, esta investigación que data del año 1996, parece que no se conoce lo suficiente y es verdaderamente un parteaguas en la historia de la filosofía de la lógica. Tiene que ver metodológicamente con incorporar metodología de la filosofía de la ciencia al estudio de la filosofía de la lógica, que es una propuesta de Michael Resnick. Bueno, esta propuesta se incluye dentro de una recuperación histórica de un importante lógico y filósofo de la lógica, que es Arthur Prior. Prior, como ustedes saben, fue el creador de la lógica temporal, pero también
no solo eso, también tiene importantes textos en filosofía de la lógica, en particular un texto que aunque no voy a hablar directamente aquí de él, sí se le citará, puesto que contiene importantes afirmaciones sobre la logicidad. Bueno, muy bien. Un segundo, por favor. Voy a compartir la pantalla. ¿Tienes dificultades para presentar tu pantalla, Natalia? Perdón, ¿Tienes un dificultades? poquito, pero déjame volverlo a intentar. Habíamos hecho una prueba con precisamente, bueno, no sé si este sea el Zoom de la UNAM, pero espero que no pase a mayores y se pueda presentar. Les pido por favor que quien desee hacerme una pregunta durante la exposición, que por favor lo hagan mediante el chat y así, bueno, yo puedo ir contestando a la vez y también al final de la exposición, pero si consideran que hay algo importante hacerse notar durante la misma, les agradecería que me lo hagan notar. Bueno, muy bien. Repito, esto tiene como objetivo la presentación de una postura muy importante en filosofía de la lógica, que metodológicamente incorpora nociones de filosofía de la ciencia al debate de cuántas lógicas son correctas, así visto por algunos autores, no necesariamente es la única forma de verlo. Bueno, quiero aclarar que yo entenderé aquí metafísica en un sentido no particular, pero sí un sentido bastante definido, que es la metafísica considerada como el estudio general de la estructura de la realidad, del ser y de la realidad. En particular, pues aquí me voy a ocupar de la cuestión de qué es la lógica. Muy bien. A manera de introducción, quisiera presentar el debate de cómo es presentado un poquito para digamos, introducir el problema. Son ejemplos de Arthur Pryor. Nos dice, diferenciemos, por favor, entre estas oraciones. Una oración que dice, si Polly es un animal, entonces Polly es un animal. Si Polly es un animal emplumado, entonces respira aire. Si hay loros, siempre habrá habido loros. Y si algo es un loro, entonces es un animal. Bueno, entonces como ustedes pueden ver, estas afirmaciones podríamos aceptar que son ciertamente verdaderas. Si Polly es un animal, entonces Polly es un animal. Si Polly es un pájaro, ¿no? Es un animal emplumado, entonces respira aire. Si hay loros, siempre habrá loros. Y si algo es un loro, es un animal. Pero diferenciemos qué es lo que hace verdaderas a estas oraciones. La primera oración es una oración tautológica que infiere si A, entonces A es una verdad lógica. La segunda oración es una verdad que no es lógica, que es verdadera en virtud del significado de los términos animal emplumado y respirar aire, y que es cierto, bueno, pensamos que animal emplumado vivo, aumentémosle ahí algunas especificaciones.
Y bueno, es cierto que los pájaros, un pájaro, pues va a respirar aire. La tercera es una verdad de la filosofía temporal de Arthur Pryor. Lo que es verdadero en el presente será siempre verdadero en el futuro, que fue. Ajá. Recordemos que ahí Pryor utilizaría el operador F. Y finalmente, si algo es un loro, entonces es un animal, que es otra oración que es verdadera en virtud del significado de sus términos. Se pregunta entonces Pryor, ¿cómo podemos encontrar un criterio para trazar una línea entre verdades lógicas y verdades no lógicas? Puesto que dice, podríamos desarrollar una lógica que nos hable sobre los animales emplumados, que nos permite inferir esto, si algo es un loro, entonces es un animal, por ejemplo, introduciendo algunos operadores, y si sí lo podemos hacer, hasta dónde habría el límite, y así como se habla de lógica temporal, de lógicas modales, lógicas epistémicas o temporales como tipos de lógicas modales, podremos hablar entonces también de lógica de los loros y así, ¿no? Establecer diferentes tipos de loros, de lógica, perdón. Bueno, la respuesta de Pryor es bastante interesante, es una propuesta muy pragmática y no es la que quiero presentar aquí fundamentalmente. Esa propuesta, bueno, se basa por supuesto, hay un hecho, esto es simplemente la afirmación del hecho de que existe multiplicidad de sistemas lógicos. No hablo aquí de pluralismo, puesto que eso ya es una decisión sobre, o la teorización sobre cuántos de ellos son correctos, pero esta es la afirmación de hecho meramente de que existen una multiplicidad de sistemas lógicos y se pregunta Resnick, lo que va a determinar el curso de, lo que debería determinar el curso de qué es lo que estamos considerando lógica, y por lo tanto, cuáles verdades se van a seguir de ellas, son las cuestiones, digamos, que hay que tomar en cuenta para decidir cuántas lógicas son correctas. No nada más es una cuestión, digamos, bueno, que nadie la plantea así, es sobre número. Bueno, entonces, Pryor rechaza que las verdades lógicas sean aquellas que están basadas en nuestras convenciones sobre el significado y se va a preguntar, pues, ¿qué es lo que hace que una expresión sea lógica? Antes de decir esta conclusión, quiero ilustrar, es muy interesante, la postura de Pryor, pues, totalmente pragmatista, podríamos decir. Dice, la pureza lógica, al menos si uno ha partido de ella, así como al hablar de la lógica temporal, es algo que está en cuestión. El lógico debe ser más bien como un abogado, en el sentido de que está ahí para dar al metafísico, tal vez incluso al físico, la lógica temporal que quiera, siempre y cuando, que éste quiera, siempre y cuando ésta sea consistente. Debe decirle a su cliente qué consecuencias va a haber de una dada elección de lógica y de qué alternativas están abiertas para él. Pero dudo de que pueda, como lógico, hacer algo más. Debemos desarrollar, de hecho, lógicas temporales alternativas más que geometrías alternativas, aunque esto no implica negar que la cuestión de qué tipo de tiempo, negar la cuestión de en qué tipo de tiempo vivimos, es una pregunta real. O que las exploraciones lógicas de las alternativas puedan ayudarnos a decidirla. Bueno, lo que podemos inferir de esta posición es que el tema de un cálculo, que es un cálculo que tan lejos puede ser manejado, no se puede establecer a priori, y Resnick avanza más, dice, el alcance de la lógica, el alcance de la naturaleza de la verdad lógica no puede separarse tan fácilmente, y esto es crucial, es básicamente
bajo qué ejes propone que se dé la consideración de cuántas lógicas son correctas. Ahí es donde está realmente el quid de la cuestión, por lo que diferentes debates entre monismo y pluralismo que consideran diferentes bases sobre qué decidir el número de lógicas correctas, en realidad no están discutiendo sobre lo mismo. Menciona, por ejemplo, sí, ahorita habla Resnick. Muy rápidamente, esto está aquí descrito muy ampliamente, pero no lo voy a describir así. La clasificación de Hack, que es la pionera en este debate, en el año 1978, como ustedes saben, escribió su libro Filosofía de las Lógicas, en la que habla de cuántas lógicas son aceptables según la corrección de un sistema o la capacidad del mismo para representar formalmente lo que ella llama la validez intuitiva o extrasistemática de los argumentos informales. Hack distingue entre estas posiciones. Bueno, perdón, esta es la gráfica, está diciendo el argumento formal, la fórmula bien formada, va a representar al argumento informal. Aquí la flecha en realidad debería estar al revés. La lógica representa al argumento informal y va a tratar de capturar la lógica, la noción de validez extrasistemática. Es decir, el argumento que la lógica diga que es válido tendría que capturar para ser efectivamente bueno nuestra noción extrasistemática de qué argumento es correcto. El monismo es la postura que sostiene que solo un sistema de lógica puede representar formalmente la noción extrasistemática de validez de un argumento. Habla de un instrumentalismo, que es un pluralismo pragmático. Habla de dos tipos de pluralismo local y pluralismo global. Bueno, pero les digo, la intención de aquí, aunque están ampliamente descritas las posiciones, no es presentar la postura de Hack, sino señalar un hecho, que Hack está haciendo, permítaseme el barbarismo, una conflación entre realismo ante la lógica y la cuestión de cuántas lógicas son correctas. Es decir, está confundiendo la pregunta de cuántas lógicas son correctas con la pregunta, ¿hay un hecho que nos deba decir un hecho lógico en el mundo que nos deba decir cuántas lógicas son correctas? Sí lo hay, y esta es lo que captura mi noción extrasistemática de validez. Entonces, me permití usar el barbarismo o anglicismo de conflación, porque el término implica una falsa identificación. Una conflación es, por ejemplo, cuando tomamos a dos gemelos, que son dos personas distintas, nosotros no sabemos que hay dos gemelos y los vemos en la calle y confundimos uno con el otro creyendo que es el mismo. No son Pedro, él es Pedro y no, y no en realidad era Juan. Entonces, confundir a Pedro con Juan es decirle a Juan Pedro y a Pedro Juan y viceversa, pero hacer una conflación implica identificar a esas dos personas creyendo que solo hay una. Esto es de lo que acusa, lo que critica fuertemente Resnick a Hack. Y es una crítica que se sostiene para otro debate mucho más contemporáneo, ¿sí? Dejamos este texto de 1978 y... Natalia, tienes 10 minutos, por favor. Sí, gracias. Y nos vamos al texto de Wieland Restal del año 2006 sobre pluralismo lógico. Ellos basan la división de cuántas lógicas son correctas en, igualmente, qué es la logicidad, ¿sí? Sin embargo, pecan en no reconocer lo mismo, que esa pregunta implica una decisión o una respuesta ontológica, dicho más claramente, una respuesta metafísica en un sentido general, sobre qué es el punto que debemos considerar para decir cuántas lógicas son correctas. Y si este punto es una noción técnica, pues cabe preguntar si no estaremos cayendo en la falacia naturalista. ¿Cuál es la propuesta alternativa? Que es una propuesta anterior, es una propuesta 10 años anterior
a la propuesta de Wilhelm Restall y que presento aquí porque no se ha recuperado lo suficiente, ya que está dentro de una antología, ya que es propuesta sobre todo pues, por un importante filósofo de la lógica, Michael Resnick, pero que también es fundamentalmente un filósofo de la ciencia. Dice entonces, esta es la cuestión clave. ¿Cuántas lógicas son correctas? Supone una pregunta por cuál es nuestra posición metafísica ante la logicidad. Ahorita regreso aquí. Se da cuenta entonces Resnick, y esto es la distinción por la que estoy presentando este texto, que en realidad hay esta conflación y reconoce entonces una postura realista sobre la logicidad. Ahorita claro que en realidad en su caso no es sobre la logicidad, sino y varias posturas antirrealistas. Ahora, Michael Resnick, lamentablemente aquí no puedo dar el argumento, pero es un argumento muy importante de por qué basa su distinción sobre cuántos sistemas lógicos son correctos, no en validez extrasistemática, no en logicidad, como Susan Haack, no en logicidad, como Wilhelm Restall, sino en juicio lógico. Es lo que él va a tomar como el núcleo fundamental para decidir cuántas lógicas son correctas. Entonces dice, una postura realista nos va a decir que hay hechos de logicidad que no son reducibles a hechos relacionados con nuestras teorías lógicas. Existe un hecho en el mundo que, como decía Wittgenstein, el mundo es lo que es el caso, pero no para esto, Wittgenstein no lo decía para esto, pero el realista va a decir, ese hecho real es el que me hace decir tantas lógicas son correctas, y es la posición que tenía Haack, es decir, hay una validez extrasistemática que está ahí en el mundo, que cuando mi sistema la capture, entonces me va a decir, bueno, si solo hay una es monista y si la capturan varios es pluralista. Ahí en realidad estaba ya suponiendo el juicio de que existe algo real, un hecho lógico real, que es en el que se va a basar mi distinción. Dice Resnick, no, reconozcamos que estos son el hecho real y que puede haber varias posiciones antirrealistas, si bien no todas las combinaciones son posibles. Otra posición es el procedimentismo, que sostiene que un juicio sobre la logicidad es verdadero solo en el caso de que una lógica aceptable lo contenga. El relativismo afirma que las afirmaciones sobre logicidad no tienen sentido a menos que se den relacionadas a una lógica en específico, y como no voy a tener tiempo de hablar del debate contemporáneo, esto es retomado así, todavía es defendido en el texto del 2014 por Shapiro de Metafísica de la Lógica, bueno, del texto de Shapiro en particular de relativismo y pluralismo. Menciona Resnick que ambas posturas implican relativizar los juicios lógicos. También hay convencionalismo, que es otra postura que también viene definida en lo que ahora es la Biblia de la metafísica de la lógica. Pues es una exageración, no es la Biblia, pero es una excelente compilación de Penelope Roche. El convencionalismo es defendido por un filósofo de la matemática y de la lógica, por Jody Atsuni, y nos dice que los hechos de logicidad se reduce a hechos sobre las convenciones lingüísticas relativas a los términos lógicos. Después, el psicologismo. Hay muchos tipos de psicologismo. Frege odiaba un psicologismo que consistía en tratar de definir para encontrar qué es la lógica, cómo pensamos, en lugar de desde un punto de vista normativo, cuál es el razonamiento lógico correcto. Y en general, digamos, el psicologismo no está defendido en la nueva compilación, pero sí es defendido por filósofas importantes de la lógica. Ha cobrado mucho más interés algunas versiones más sofisticadas del psicologismo, como por ejemplo el de Dutil Novaes, que combina un inferencialismo con un psicologismo. El que refiere, la posición que defiende el propio Resnick es el no cognitivismo, el que te dice, niega que hay hechos de logicidad, o sea, es totalmente realista, antirrealista obviamente, y mantiene
que las oraciones que tienen por objeto establecer tales supuestos, realmente lo que están haciendo es otra cosa, es afirmar que estos supuestos ya están contenidos en nosotros. Entonces, cuando dices que una oración se infiere lógicamente de otra, porque esto está de acuerdo con la forma en que conoces, en realidad estás diciendo que la lógica ya está supuesto en tu pensamiento. Bueno, insisto en que el debate contemporáneo ha intentado agregar, por ejemplo, la postura del nihilismo lógico, que es defendida, por ejemplo, por Curtis Frank, o más recientemente y muy famosamente por Gillian Russell. Pero finalmente estas posiciones es muy importante, insisto, en que consideremos las posiciones metafísicas sobre la logicidad para considerar que el debate entre cuántas lógicas son correctas tiene de base una argumentación, una base metafísica o ontológica sobre qué es la lógica o sobre cuáles son los aspectos de la lógica que se deberían tomar como correctos. Ahora, ¿cuántas acerca de cuáles lógicas son correctas? Yo diría aquí con Quine, ¿y cuál es el sistema correcto que deberíamos adoptar? Yo contestaría con Quine, en algo que parece un poco decepcionante, seamos muy a la carnapiana, seamos, bueno, pluralistas en aceptar que hay varias posiciones. Lo importante aquí que se está estableciendo es el vínculo metafísico entre la definición lógica y el número de sistemas lógicos correctos. Y bueno, aquí ya para entrar a las preguntas, aquí está, es una muy bonita clasificación, es la bidimensional de Resnick, que ya por un lado dice, miren, estamos mal en el debate entre solo número lógicas correctas, tomemos aquí nuestra posición metafísica, incluso nos mapea en la historia de la lógica qué filósofos han tomado qué posición, y obviamente hay posiciones que son inconsistentes. Por ejemplo, el procedimentismo es inconsistente con un pluralismo. Sí, muchas gracias. Bueno, ya he dicho y dejo esto para que se pueda ver con calma porque es una muy importante aportación a la historia de la filosofía de la lógica que no parece haberse tomado lo suficientemente en cuenta, dada su importancia conceptual. Gracias. Muy bien, Natalia. Gracias. Muy bien, Natalia, Perdón. muchísimas gracias. Mira, ya está por aquí Alicia, quien va a moderar, va a tomar el relevo para moderar la mesa. Quedan un minuto para preguntas, pero por supuesto que si alguien quiere preguntar al menos una sola cuestión, aquí pues podríamos, no sé si Alicia quiere hacer una pregunta. No, nada más quería consultar, como llegué tarde y lo lamento mucho y quería pedir disculpas. Quería consultar, pues si ya me podía hacer cargo y cuántos minutos quedaban, etcétera, etcétera. Entonces, concedemos un par de minutos para los comentarios de los demás. Muchas gracias, Perfecto. Jesús, por Al tu contrario, reemplazo. Alicia, bienvenida. Muchas gracias a ti. Gracias, Natalia. Gracias, Jesús y Alicia. ¿Alguien tiene algún comentario o crítica o pregunta? Sí, una duda a lo mejor muy superficial, profesora. ¿Cuál sería la diferencia rápido entre pragmatismo lógico y pluralismo lógico? Sí, el pluralismo es la consideración de cuántas lógicas o son correctas o si quieres decir cuál es la noción correcta de juicio lógico, de la forma en que decidas capturar aquello que te va a permitir dividir entre cuántos sistemas de lógica son correctas. Ya el pragmatismo es una posición que no está ahí mapeada porque es una posición, digamos, que fue uno de los orígenes históricos y que supondría, podemos establecer que la posición metafísica de Prior sobre la logicidad es que la lógica correcta es aquella que
sea útil para una área específica de conocimiento. Él pone lógica epistémica, lógica temporal. Entonces, pues en ese sentido sería pluralista y pragmatista, aunque bien puede haber otro tipo de pluralistas no pragmatistas que nos digan, no, sí, es que hay muchas lógicas correctas, pero estas van a estar determinadas por las diferentes convenciones que tenemos sobre cuáles son las lógicas correctas y por eso sostendrían un convencionalismo. O el relativismo dirían, hay muchas lógicas correctas, todas son relativas a un sistema lógico. Entonces es otro pluralismo que no es pragmatista, que toma otro fundamento. Ok, sí me quedó más claro. Muchas gracias. Sí. Gracias. Muchas gracias. Creo que Gracias. terminamos el tiempo de preguntas. Quienes quieran preguntar a Natalia, pues se le podrán preguntar por privado. Sí. Y bueno, voy a tomar un segundo para pedir disculpas porque tuve problemas técnicos para entrar, problemas tontos y que no tienen que ver con el staff, sino que yo me equivoqué y había entrado a un enlace que pensé que era la academia, pero pensé que era el congreso y no lo era. Entonces, disculpas para todos. Por si acaso no ocurrió, antes de pasar al siguiente participante, quiero decir que Natalia Luna es licenciada en Filosofía de la Ciencia, perdón, licenciada en Filosofía por la UNAM, hizo una maestría en Bélgica. ¿No hiciste una maestría en Bélgica? A ver, Natalia, contanos. No se oye, Natalia. En la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, con Peter Simons y Joseph Miller. Perfecto. ¿Y estás haciendo un doctorado en dónde entonces? Contanos. Ese sí, en Leiden, Holanda. Sí. Sí, en Holanda, tenés razón. Y estás haciendo el doctorado en Holanda también, sobre argumentación. Sí, sobre teoría de la argumentación, sí. Perfecto. Pero la Bueno, maestría fue en filosofía de la lógica, sí. muy bien, sí. Gracias. Y Gracias. trabaja de tiempo completo como profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y se dedica principalmente en la argumentación, trabaja con Van Emeren y es una excelente investigadora en el área. Además pertenece a 2 proyectos de investigación en la UASM y a un proyecto de investigación en la UNAM con subsidio del PAPIT. Bueno, muchas gracias Natalia y pasamos al siguiente participante, que es el licenciado Alejandro Ruelas Velázquez, que tiene licenciatura en Filosofía en la FES Zacatlán y está haciendo una maestría en Filosofía de la Ciencia en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Si me equivoqué en algo, corregime por favor, Alejandro. Te dejamos la palabra y tenés 30 minutos, de los cuales te recomiendo que dejes por lo menos 10 minutos para preguntas e interacción con el público. Te Sí, dejamos la... muchas gracias. Todo fue correcto. Antes de empezar, quiero como agradecer a la Asociación Filosófica de México por darme la oportunidad de presentar ahorita en el Congreso. Y pues empecemos. El tema que voy a presentarles es en qué sentido podemos ver a Wittgenstein como un precursor del pluralismo lógico. Antes de empezar, quiero hacer como algunas consideraciones acerca de mi tema, porque aparte es una parte fundamental de mi proyecto de investigación para la maestría. Entonces, en serio, cualquier comentario, duda o aclaración que se requiera, me sería de mucha ayuda, porque así pues yo voy anotando ese tipo de preguntas que pueden surgir a la hora de presentar mi proyecto de investigación de maestría, ¿no? Voy a ir intercalando un poquito entre lo que escribí como introducción. Luego voy a hacer un desarrollo de las ideas que quiero como comentarles el día de hoy. Y la parte conclusiva también es un poquito la edita. Entonces, para que vayamos como agarrando, para que no sea un mismo ritmo toda la presentación. Dice así. Quiero empezar comentándoles que la idea de fondo es traer a la luz consideraciones del pasado, en este caso de mi autor favorito y mi guía espiritual, Wittgenstein, para averiguar en qué sentido sus ideas pueden darnos pautas para comprender mejor la forma y finalidad de la lógica
como la hacemos actualmente. Si bien es cierto que desde la época en que él escribió estas cosas, pues han cambiado un montón de áreas de la filosofía, se han generado más. Esto no me parece razón suficiente para no analizar su pensamiento y recorrer de repente pequeños detalles que se nos llegan a pasar por alto porque están muy envueltos en la figura idealizada que nos hacemos en específico de este autor. Hay un montón de autores que también comparten esta característica, pero creo que justo en esta presentación, los detalles que voy a sacar a la luz pueden ayudar a desestigmatizar de esa idealización, ya sea buena o mala, a Wittgenstein. Y es que, aparte, mi justificación para esta vez fue que ahorita que estoy tomando un montón de cursos como de epistemología, diversidad epistemológica, y el semestre pasado tomé el curso de matemáticas, de filosofía de las matemáticas, cada vez me voy dando cuenta que a lo mejor las ideas de Wittgenstein ya no funcionan igual porque ahora tenemos nuevas y mejores herramientas para analizar los fenómenos a los que nos enfrentamos, pero muchas de estas ideas creo que se ven reflejadas o tienen sus orígenes en autores de esta época, ¿no? Toda esta cuestión que pasó alrededor de los años 30, eh, con un montón de crisis y un montón de movimientos y giros, no sé, de lo formal a lo pragmático, me parece que los podemos rastrear y aparte nos pueden ayudar a comprender mejor muchos de los problemas que tenemos actualmente. Em, Nosotros asumimos de repente que pues justo proyectos como el logicismo o el formalismo y las propuestas del Tractatus que están como ahí introducidas, que no son iguales, pero se parecen mucho, nosotros asumimos pues que de una u otra forma se quedaron cortas, ¿no? Justo de repente empezó a aparecer la idea de que lo que proponía Hilbert, Russell, Frege, Wittgenstein y todos estos personajes como que no daba la talla para hablar de lo que ellos querían hablar. Y la realidad es que sí, el problema es que nunca nos atrevemos de repente a preguntar por qué, en qué sentido se equivocaron, ¿no? O en qué sentido sus proyectos no alcanzaron a satisfacer los objetivos que ellos tenían. Con el fin de no quedarme yo también aplazado por mis propias, como intenciones filosóficas esta vez, quiero enfocarme específicamente en una obra, la única otra obra además del Tractatus que Wittgenstein alcanzó a ver publicada, que es algunas consideraciones sobre la forma lógica, se llama. Esta obra es importante porque es uno de los primeros escritos que surge después de que Wittgenstein decide retomar la filosofía. Es de 1929 y más o menos la idea de la presentación ahorita va a ser ver en qué contexto o cuáles fueron los pensamientos o los debates o las personas que llevaron a Wittgenstein a regresar a la filosofía, ¿no? Porque, de nuevo, creo que de repente hay ciertos detalles ahí que no se toman en cuenta que son bastante importantes para la hora de hablar de este Wittgenstein intermedio. Eso sería la primera parte. La segunda sería adentrarnos como tal en este textito, que no son ni 6 páginas. Y finalmente, nada más voy a anotar algunas conclusiones acerca de por qué yo relacioné lo que dice ahí con el pluralismo lógico. Empecemos. La época en la que me voy a enfocar ahora es este momento que va desde que Wittgenstein deja de enseñar, porque como sabemos, después de que escribe Tractatus, se propone como dar clases y toda esta cuestión. Y justo en el 26 es cuando lo corren porque tiene ahí algunos problemas con los niños y con los padres. Y en el 29 es cuando se genera algunas consideraciones sobre la forma lógica. Todavía nos va a faltar mucho para llegar a investigaciones, más o menos como 6 años después de este texto, pero vamos a ver cuáles fueron las razones por las que Wittgenstein decidió hacer otra vez filosofía. Porque muchas veces se nos presenta como que nada más un amigo le dijo que cuál era la forma lógica de un gesto, ¿no? Y la realidad es que las cosas casi siempre son más complejas de lo que se nos presentan en las biografías. Por el momento quitemos del panorama las investigaciones porque de nuevo es un texto más complejo y avanzar hasta allá me requeriría una presentación más extensa y con más como consideraciones que no me va a alcanzar ahorita.
Pero vamos a ver qué le pasó a Wittgenstein en esta época. Como ya comenté, una de las primeras cosas que le pasa a Wittgenstein después de que escribe Tractatus y que lo orillan a modificar su forma de pensar es el dar clases. Este señor que tenemos aquí es Karl Bühler, eh, un psicólogo que en ese momento en Austria tenía la idea de que la forma de enseñar no estaba bien dirigida, porque hasta ese momento los programas de estudio estaban diseñados para que el alumno aprendiera memorizando y replicara. Y lo que decía este Bühler, el señor Bühler, es que una nueva forma de enseñar era necesaria, donde se llevaba a los alumnos a que investigaran cómo eran las cosas, a orientarlos hacia los objetivos que ellos tenían o hacia los gustos que ellos tenían. Algo que a Wittgenstein se le quedó muy pegado, porque justo cuando él hace este texto de el Wörterbuch, se llama un diccionario para niños de escuela de la Baja Austria, él toma en consideración que los niños no van a ocupar un diccionario grandote de tecnicismos, porque el lenguaje que usan los niños es un poquito más sencillo, en específico estos niños. Y aquí empezamos a ver cómo esta cuestión de tomar en cuenta el contexto y la educación se le empiezan a meter a Wittgenstein. Ujú. A propósito, si tienen cualquier duda en medio que quieran que repase, no tengo ningún problema en detenerme y volver a ella. Pero sí, esta sería la primera de las influencias que movieron a Wittgenstein hacia alejarse justo del tratado. Sí, y espero que gráficamente se vea, por eso aquí ya lo alejé. Pero no es la única, ese es el punto de repente con esto. Aquí tenemos a Strafa. Creo que la anécdota de Strafa, el debate que tuvo con Wittgenstein acerca de cuál era la forma lógica de este gesto, un gesto italiano que es como para indicar desprecio o rechazo, eh, es como que lo más famoso, ¿no? Justo en Strafa es donde se enfoca el punto central por el cual Wittgenstein cambió de pensamiento, lo cual a mi parecer, ahora que ya tengo más noción de qué estaba pasando en su vida en ese momento, creo que es una completa, no falta de respeto, pero no es suficiente. No es como que Strafa tampoco le hubiera como abonado nada a Wittgenstein. Antes de avanzar, a propósito, ¿me pueden avisar cuando lleve 20 minutos o me falten más bien 10 o 5, por favor? Sí, no te preocupes, ya te aviso. Muchas gracias. Cabe destacar que Strafa no solo fue por eso que estuvo cerca de Wittgenstein y que lo influyó. Strafa fue un economista que en sus libros más importantes, sus libros más importantes como La producción de mercancías por medio de mercancías, empieza a introducir nociones como juegos, eh, como la noción de juego dentro de temas de ciencia o temas de ramas más como serias, justo como la economía. Y aparte, cuando habla de economía, Strafa siempre toma en cuenta la forma de vida, que va a ser una de las nociones principales que van a aparecer justo en el Wittgenstein más maduro, ¿no? Entonces ya llevamos dos. El asunto es, de nuevo, la pregunta, ¿esto fue suficiente para que Wittgenstein cambiara completamente lo que decía en el Tractatus? Parece que nuevas ideas empiezan a aparecer, pero que todavía no hay una confrontación directa contra lo que se decía acá. Y justo una de las primeras confrontaciones, o más bien uno de los primeros chispazos de luz que va a tener Wittgenstein para decir, creo que me equivoqué en varios puntos, va a ser, Perdón, te quedan 5 minutos. ok, tengo que apurarme entonces. Va a ser que conoce a Brouwer, el padre del intuicionismo. Va a tener que, va a tener que pensar en cómo sus ideas del Tractatus fueron mal comprendidas a través de el Círculo de Viena y en general a través de toda la circulación que tuvo el Tractatus, ¿no? Por la forma en que Brouwer se expresa de las matemáticas, Wittgenstein va a tener la noción de que se mal comprendió el Tractatus. El segundo y el más importante, creo yo, que le hizo críticas fue Ramsay. Ramsay atacó directamente las ideas principales del Tractatus y justo las críticas de Ramsay lo van a llevar a repensar la noción de proposición fundamental. Perdón por el ruido. Y entonces, ya después de todos estos cuatro como escalones, llegamos a
algunas consideraciones sobre la forma lógica. Vamos a ver cómo se compone rápido este texto. En este texto todavía se mantiene la idea de que la lógica tiene que ver mucho con abstraer el contenido de las proposiciones, algo que comparte con el logicismo y con Russell en específico. Pero se añade la idea de que al hacer lógica, tenemos que hacer una investigación lógica de los fenómenos. ¿Qué quiere decir esto? Que la lógica debe estar fundamentada en un análisis a posteriori de lo que queremos formalizar o de lo que queremos sistematizar. Ya no tenemos que atenernos a las consideraciones a priori que creíamos que eran correctas. Ujú. Y así llegamos a la noción de que no se puede predecir una forma atómica o una proporción elemental. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenemos una sola forma de proyectar el mundo. Y pone el siguiente ejemplo. Si nosotros tenemos un conjunto de triángulos, supongamos estos tres, podemos hacer una proyección de ellos de dos maneras distintas, o de más en realidad, todo depende de lo que queramos hacer. Podemos asumir que estos óvalos de estos o estas formas curvas con estos tamaños representan cada uno de los triángulos, perdón, de los rectángulos en este orden por su tamaño. O podemos asumir que los colores son los que representan estos rectángulos. Este representaría este y pues este. Ahora, la idea con este ejemplo es que las formas de proyección son diferentes, aunque nosotros tenemos un solo fenómeno. En este sentido, para Wittgenstein, este sería el mundo y estas formas de proyección, o más bien estas formas de representación, serían los diferentes sistemas simbólicos. Ujú. Y vemos y empezamos a notar que para Wittgenstein la multiplicidad lógica del mundo se empieza a ser más evidente y en este sentido la unicidad lógica que mantenía en Tractatus se le empieza a caer. Pero creo que la crítica fundamental, o más bien el movimiento fundamental, es hablar de lo que pasó con las proporciones elementales. Porque Ramsey le decía que a pesar de que Wittgenstein tenía como base que las proporciones elementales fueran independientes unas de otras lógicamente, que sus verdades no dependieran unas de otras, sino que dependieran directamente del mundo para que de ahí se construyera todo lo demás. El problema era con las proposiciones que hablaban de los colores. Por ejemplo, tomemos la proposición, el punto es rojo en el tiempo t y en el lugar L, y el punto es verde en el tiempo t y en el lugar L. T y L son iguales a propósito en ambas proporciones, y la idea es, estas proporciones elementales, parece que si yo las meto en un producto lógico, en una conjunción, va a pasar algo raro, porque a pesar de ser elementales, una excluye a la otra. Y entonces, cuando tú tumbas eso del Tractatus, parece ser que ya no puedes asumir que todo lo demás se siga. ¿Vale? Perdón por ir tan rápido, pero la idea sería la siguiente, o más bien lo que dice Wittgenstein en este texto es lo siguiente. El problema es que en la lógica básica, o en la lógica de esa época, no se tenía la noción de exclusión conjuntiva. Por ejemplo, nosotros tenemos exclusión disyuntiva, ¿no? Una cosa o es roja o es verde, o no, pero no las dos al mismo tiempo. Y el problema de esto es que si nosotros consideramos estas dos proporciones elementales y las tratamos de unir no en disyunción sino en conjunción, parece ser que no podemos decidir qué valor de verdad poner aquí. Cuando las dos son verdaderas, una conjunción normal nos diría que aquí es verdad, pero naturalmente, por cómo están construidas estas proposiciones, no podemos decir que el punto en el mismo tiempo y en el mismo lugar sea a la vez dos colores diferentes, ¿no? Entonces, lo que Wittgenstein propone es que tenemos que atender a la investigación lógica de los fenómenos para de ahí sacar nuevas reglas de la lógica y que estas reglas estén como directamente relacionadas a posteriori con el modo en que son las cosas y no al revés, poner primero la lógica y luego el mundo. No, Wittgenstein va a decir, si en algún sentido el mundo es lógico, esa multiplicidad lógica se tiene que ver reflejada en nuestros sistemas. ¿Ok? Ya nada más me falta concluir. Perfecto. Sí, Estás en tu tiempo, si querés, tómate un minuto, si querés, para sí, tus conclusiones. sí, ya solo esto. Nada más quiero hacer un recordatorio que ahorita, aunque yo estoy hablando de Wittgenstein intermedio, no es como que Wittgenstein en cada parte de su obra
tuviera pensamientos diametralmente distintos a los anteriores o a los posteriores. Wittgenstein, a fin de cuentas, era uno y siempre quedan como resquicios de el Tractatus en el Wittgenstein intermedio y también del Wittgenstein intermedio en el segundo Wittgenstein, ¿no? Pero creo que es conveniente siempre recordar que Wittgenstein era uno y que al menos nociones como la normatividad con respecto al lenguaje o buscar como el quid de la normatividad en el lenguaje siempre estuvo ahí. Y aparte la cuestión de que hay nociones como espacio gramatical que están como en medio de el espacio lógico y las reglas gramaticales, nos dan pautas para decir que no hay como tres Wittgenstein distintos o cuatro, porque, o hasta cinco que luego también dicen. Y pues nada, solo quiero concluir diciendo que obviamente Wittgenstein pues no es el pilar principal sobre el que se desarrolla el pluralismo lógico, pero así como él se vio influido por varios autores, me parece que Wittgenstein fue uno de esos autores que sí ayudaron, no el único, que sí ayudaron a que esta noción de una lógica monista y única empezara a modificarse. Ujú. Y pues nada, que recuperar sus ideas de repente, de nuevo, es importante porque así como ahorita vimos que existe ese detalle para explicar la transición y para explicar el giro pragmático en su obra, quizás muchos de esos detalles que no se comentaron aquí pueden servirnos para resolver problemas lógicos y filosóficos actualmente, ¿no? Perdón por la rapidez, pero el tiempo apremiaba. Y eso sería todo. Muchas Muchas gracias. gracias. Tenemos 2 minutos para preguntas a Alejandra. Sí, profesor. Adelante, Ok. adelante. Eh, Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Me gustó Buenas muchísimo tu tardes. exposición, una Gracias. exposición súper generosa, muy didáctica y muy, muy interesante. También uno de mis autores favoritos es Wittgenstein. Oye, mira, como tú sabes, el pluralismo lógico se puede defender o se puede de alguna manera basar en diferentes puntos o mediante distintos puntos de referencia, por ejemplo, cuestiones metodológicas, cuestiones metafísicas, cuestiones de aplicación y cuestiones como fundacionales, ¿no? De qué es lo Ujú. que estamos entendiendo por lógico. Entiendo que tú estás aquí proponiendo que el pluralismo lógico de Wittgenstein, o al menos encontrar que es precursor de este pluralismo lógico, es compatible con el giro pragmático que se le atribuye dentro de su desarrollo y su producción filosófica. Solamente me gustaría, por cuestiones de tiempo, plantearlo así. Si no da tiempo para que tú hagas comentarios, pues entonces, si quieres, después lo dejamos para conversarlo, pero sí me gustaría ver, entonces, lo que tú estás tratando de investigar o tratando de afirmar es que el pluralismo lógico, independientemente de en qué punto lo ubiquemos, si es metodológico, metafísico, aplicativo, fundacional, por lo menos, o al menos, ¿no? Se basa en dos ideas. Uno sería que nuestras representaciones y nuestros sistemas lógicos son diferentes de un mismo orden de cosas, ¿no? O sea, como que tenemos un mismo orden de cosas, pero tenemos representaciones diferentes de este orden, ¿no? Por una parte. Y por otra parte, pues las secuelas en términos de una semántica interpretativa de lo que tú estás llamando exclusión conjuntiva. Es decir, tenemos un mundo posible o un renglón en donde hay una indeterminación del valor de verdad y que hasta que nosotros hagamos una investigación apropiada del campo apropiado, relevante, es cuando nosotros vamos a decidir si esto es verdadero o falso o tal vez algún tipo de gradación sobre estos dos puntos. ¿Esto es correcto? Estos son tus dos puntos, al menos los dos puntos más importantes que te hacen pensar que por eso Wittgenstein puede ser un precursor o su giro pragmático puede ser como la antesala que puede de alguna manera llevarnos al pluralismo. Esto es... Sí, quiero hacer una anotación. Creo Muy que breve, por favor. sí, Gracias. sí, no me atardo. Yo diría que sí, nada más una aclaración. No creo que fue muy desafortunada mi acepción de decir que el segundo Wittgenstein es pragmatista, porque justo Wittgenstein me rechazaría eso, ¿no? Lo dicen bastantes textos. Creo que y, no podríamos decir que es pragmático, porque
justo como decía hace ratito la profesora Natalia, lo pragmático casi siempre se ve con relación a lo útil. Y creo que Wittgenstein, aún en la segunda época, todavía tiene esta noción de normatividad lógica de fondo muy fuerte. No es que hagamos lo más útil, sino que las cosas tenían que ser de ese modo plurales. Ujú. Y la segunda, yo diría que sí. De hecho, la propuesta de Wittgenstein no es que no se pueda generar un sistema con exclusión conjuntiva, sino que de hecho es posible hacerlo. Ajá. Entonces, sí, y nada más, también no quisiera que se confundiera el pluralismo de Wittgenstein con perspectivismo, que puede también ahí llevarnos a un subjetivismo, a un relativismo peligroso, pero que no, Wittgenstein no suelta la lógica, aunque ya no hablé tanto de ella, no la suelta nunca, creo yo. Ujú. Ok, Alex, muchas gracias. Muy Sí, de nada, interesante. gracias a usted. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, le agradecemos mucho a Alejandro su excelente presentación. Y bueno, recomiendo a todos los que tengan preguntas pendientes que hablen con Alejandro directamente. Y ahora, bueno, por razones de tiempo, pasamos directamente a la presentación de Sandra Dolores Cuenca. ¿Estás por ahí, Sandra? Mientras tanto te presento. Sandra, muy bien, perfecto, es una tesista de licenciatura en Filosofía e Historia de las Ideas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Se ha dedicado a la lógica para consistentes desde pues, hace varios años y la investigación, en particular actualmente a dos proyectos de investigación en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como al programa Principia, proyecto de investigación en filosofía, ciencia e historia de la ciencia en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Dejamos a Sandra tener 25 minutos a partir de ahora. Muchas gracias. Adelante, Sandra. No te escuchamos, Sandra, creo, o yo no. Ahí, ¿ya me escucho? Sí. Sí. Ah, ok. Sí, Entonces, si me puedes avisar a los 18, estaría súper bien, por favor. Ok. Nada más te digo, tenés 25 minutos con participación del público, así que es recomendable que te tomes 20. ¿Ok? Sí, Adelante. vale. Yo te aviso. Entonces, bueno, espero que ahí ya se vea mi presentación. Déjame minimizo esto. Y bueno, hoy les voy a hablar sobre un trabajo que llevo realizando que se llama Evaluación de una crítica LP. Este trabajo cuenta con el apoyo de los proyectos PAPIT 4016-19 e 4037-19. La pregunta que me interesa responder a lo largo de esta exposición es si la crítica que presenta Slater a LP es sólida. Slater, en su crítica, pretende mostrar que no existe algo como las lógicas paraconsistentes, pues para él la negación de estas lógicas no es formadora de contradicciones. Una negación formadora de contradicciones, pues es aquella en la que no ocurre que la interpretación de una oración y su negación sea en ambos casos verdadera y pues tampoco ocurre que en ambos casos sea falsa. La hipótesis que sostendré es que la crítica de Slater no es sólida y el argumento que pretenderé presentarles es que si aceptamos la noción de contradicción que usa Slater, la cual es fundamental para que su argumento sea sólido, esto implica el problema de que hay una definición de contradicción que es clásicamente equivalente y pues esta otra definición es igual de legítima que la que usa Slater en su crítica y además pues es la que está presente en el EP. Considero que esta investigación es importante principalmente por tres motivos. El primero es que en la actualidad aún existen diversas confusiones en torno a la semántica del EP y creo que este trabajo puede ayudarnos a clarificar algunas de estas confusiones. El segundo motivo es que es importante hablar de las diferentes definiciones de contradicción que existen y finalmente creo que es importante porque pues LP tiene aplicaciones en distintas áreas como es la solución de paradojas, en teoría de mundos imposibles y pues en matemáticas inconsistentes. El orden de la exposición va a ser el siguiente. Les hablaré un poquito sobre LP, presentaré dos de sus semánticas, les mostraré algunas características, seguido a esto hablaré sobre la crítica de Slater, presentaré dos respuestas que han dado a esta crítica y si nos va bien, pues les presentaré una contribución que quiero hacer a la discusión.
LP de Priest-Asenjo es una lógica paraconsistente en la que hay oraciones que son tanto verdaderas como falsas. Priest ha presentado por lo menos 2 semánticas para esta lógica, una en 1979 y otra en 1980. La primera semántica pues fue la del 79 y es una semántica trivaluada funcional. Esta semántica pues tiene su lenguaje L, que contiene su conjunto de variables proposicionales y el conjunto de conectivas. Las conectivas pues son muy parecidas a las que están en lógica clásica, pues tenemos nuestra negación, nuestra disyunción, nuestra conjunción, el condicional y el bicondicional. Como les había comentado, la semántica de LP, bueno, de este LP del 79 es una semántica funcional, pues a cada oración o fórmula de nuestro lenguaje pues le va a corresponder una evaluación. Y bueno, el conjunto de nuestras evaluaciones son 3, va a ser solo verdadero, verdadero y falso, y solo falso. Aquí quiero hacer como el señalamiento de que Priest utiliza la notación TPF para las evaluaciones, pero yo justamente para evitar ambigüedades, pues decidí cambiar la notación. Las conectivas se interpretan como funciones del siguiente tipo. Por cuestiones de tiempo solamente veremos el caso de la negación. Cuando una oración es verdadera, su negación va a ser falsa. Cuando una oración es verdadera y falsa, su negación va a ser verdadera y falsa. Y cuando una oración es falsa, su negación va a ser verdadera, ¿no? Pero pues aquí podemos ver el caso de la disyunción, de la conjunción, del condicional y del bicondicional. La noción de consecuencia está en términos tarskianos, pues es una noción de consecuencia con preservación de verdad. Y bueno, las interpretaciones designadas va a ser solo verdadero y falso, y nuestra única interpretación antidesignada va a ser solo falso. La otra semántica que presentaba Priest es la del 80. Aquí estamos hablando de una semántica relacional en donde nuestras interpretaciones solo van a ser solo verdadero y solo falso. Y en esta semántica no se admite la interpretación vacía. Aquí vemos nuestras condiciones de evaluación. Vemos que no alfa es verdadera, sí, solo si alfa es falsa, y no alfa es falsa, sí, solo si alfa es verdadera. Algunas de las características de LP es que se preservan las verdades de la lógica clásica y el principio de explosión pues no es un argumento válido. Recordemos que toda lógica en la que el principio de explosión no es válido pues se conoce como lógica paraconsistente. Otros argumentos que no son válidos son silogismo disyuntivo y modus ponens. Dicho esto, ahora sí tenemos como las herramientas para pasar a la crítica de Slater. Como ya les había comentado, Slater pretende mostrar que no existe algo como las lógicas paraconsistentes, pues no, estas lógicas no tienen una negación formadora de contradicciones. Como vimos en la semántica de LP, es posible que una oración y su negación sea en ambos casos verdadera, y pues Slater usa esta característica para mostrar que pues no existen algo como las lógicas paraconsistentes. El argumento que esboza Slater es el siguiente, ¿no? Él nos dice que 2 oraciones alfa y beta son contradictorias si solo si no hay una interpretación tal que alfa y beta sean verdaderas y tampoco hay una interpretación tal que alfa y beta sean falsas, ¿no? Cuando tenemos una negación formadora de contradicciones, pues no ocurre que alfa y beta sean verdaderas o que alfa y beta sean falsas, ¿no? Que una oración y su negación sean verdaderas y una oración y su negación sean falsas, ¿no? Sin embargo, pues en las lógicas paraconsistentes es posible que una oración y su negación sean verdaderas. Y pues si ocurre este caso, eso quiere decir que pues esa oración y su negación pues no son contradictorias, por lo que pues la negación con la que operan estas lógicas pues no es formadora de contradicciones. La discusión en torno a la crítica de Slater pues es bastante extensa, pero pues en esta ocasión, por cuestiones de tiempo, solo les presentaré la respuesta de 2 autores, la de Restan, la de Paoli y pues mi contribución, ¿no? Esto con el objetivo de tener un panorama general en torno a la discusión, porque justamente pues estos autores han encontrado pues diferentes problemas en la crítica de Slater. La primera respuesta que presentaré es la que ofreció Paoli. Él considera que el argumento de Slater no es sólido. A diferencia de la reconstrucción que yo les acabo de presentar, él añade la noción de interpretaciones inconsistentes, ¿no?
Las interpretaciones inconsistentes son justamente las que permiten que una oración y su negación pues sea verdadera. Y pues según Paoli, Slater cree que todas las lógicas paraconsistentes tienen interpretaciones inconsistentes en las que una fórmula y su negación pues son verdaderas. Sin embargo, Paoli pretende mostrar que pues Slater está en un error. Según Paoli, pues existen diferentes tipos de semánticas paraconsistentes, ¿no? El caso que a él le interesa es la paraconsistencia de teoría de pruebas, pues en teoría de pruebas se define una lógica L como paraconsistente si solo si en ella hay teorías inconsistentes, pero no triviales. Por lo que este tipo de semántica pues no tiene ningún compromiso con interpretaciones inconsistentes ni contradicciones verdaderas. Según Pauli, mediante la teoría de pruebas se puede presentar una semántica adecuada para la paraconsistencia, porque pues la teoría de pruebas no tiene interpretaciones y mucho menos interpretaciones inconsistentes ni contradicciones verdaderas. Y esta característica es lo que le permite pues a Pauli tener una lógica que resulta inmune a la crítica de Slater, y esta lógica pues es LL. Considero que la respuesta que ofrece Paoli pues nos ayuda a debilitar la crítica de Slater, pues justamente nos muestra un contraejemplo. Sin embargo, LL es un caso especial y considero que Slater no contempló la semántica de esta lógica al formular su crítica. Creo que la respuesta que ofrece Paoli es satisfactoria, pero no podemos aplicarla a otras semánticas, ¿no? Ni a otras lógicas. Es por este motivo que pues, es pertinente generar otro tipo de respuestas para Slater. Otro autor que participa en la discusión de la crítica de Slater es Restal, ¿no? Y según Restal, pues el argumento de Slater nuevamente no es sólido, pues existen diferentes tipos de semánticas paraconsistentes y dependiendo del impacto, digamos, la clasificación en donde nos encontremos, pues la crítica de Slater no genera el mismo impacto. La clasificación que él propone es la paraconsistencia dialeteísta y la paraconsistencia no dialeteísta. El rasgo distintivo de los dialeteístas es la creencia real o posible de contradicciones verdaderas. Y la paraconsistencia no dialeteísta, pues tenemos que la interpretación de las contradicciones, pues no puede ser verdadera. Según Restal, pues dependiendo qué tipo de paraconsistencia estamos hablando, pues la crítica de Slater no genera el mismo impacto. Por ejemplo, la paraconsistencia no dialeteísta tiene lógicas que resultan inmunes a la crítica, como son las lógicas de la relevancia, pero pues la paraconsistencia dialeteísta sufre mayores problemas. Las lógicas de la relevancia son inmunes a la crítica de Slater porque pues estas lógicas no tienen ningún compromiso ontológico con el valor de las contradicciones, por lo que pues los no dialeteístas no tienen ningún problema en aceptar el argumento de Slater. Sin embargo, los dialeteístas al tener contradicciones verdaderas pues tienen mayores inconvenientes. Entonces, según Restal, lo que se debe hacer es aceptar que Slater tiene razón, pero no por esto decir, no, ya, adiós paraconsistencia dialeteísta, sino que pues sí, Slater tiene razón en que una fórmula y su negación no son contradictorias, por ejemplo, en LP, sin embargo, son contradictorias bajo la misma definición que usa Slater en su crítica, y esto es súper raro, pero puede pasar gracias a que LP tiene una semántica que es contradictoria. Nuevamente, considero que pues la respuesta de Restal pues está bien para los no dialeteístas, pero sin embargo, si la queremos aplicar a un dialeteísta, creo que no basta con apelar a la semántica de LP para solucionar el problema que plantea Slater, ¿no? Y aparte otra cosa que no me agrada mucho de la respuesta de Restal es justamente mostrar independencia frente a algún enfoque de la paraconsistencia. Es por esto que creo que sí necesitamos dar otro tipo de respuesta a Slater, perdón. Y es aquí donde pues trataré de dar una contribución. Yo, al igual que Restal y Paoli, considero que la crítica de Slater no es sólida, pues hay un problema en la premisa, pues donde Slater define o da su definición de lo que va a entender como contradictorio, ¿no?
Sostengo, a sugerencia del doctor Luis Estrada, que es posible tener una definición de contradicción que es clásicamente equivalente a la definición de contradictoriedad que usa Slater en su crítica, pues la cual es compatible con LP. Recordemos que la definición que usa Slater es la siguiente. Dos oraciones alfa y beta son contradictorias si solo si no hay una interpretación tal que alfa y beta sean verdaderas y tampoco hay una interpretación tal que alfa y beta sean falsas, ¿no? Esto le llamaremos de ahora en adelante definición 1. Esto es que dos oraciones contradictorias no pueden ser ambas verdaderas ni ambas falsas. Y esto en lógica clásica es equivalente a que alfa es verdadera si solo si beta es falsa y beta es verdadera si solo si alfa es falsa. Esto me permite pues dar la siguiente definición equivalente a la que llamaré definición 2. Entonces, la definición 2 va a ser, dadas dos oraciones contradictorias, una verdadera, respectivamente una es verdadera, perdón, respectivamente falsa, si solo si la otra es falsa, respectivamente verdadera. Considero que si aceptamos la definición 1, que es la que usa Slater en su crítica, pues no hay razones para rechazar una definición que resulte clásicamente equivalente. Por si quedara alguna duda de que estas dos definiciones son equivalentes, en lógica clásica, pues la prueba es la siguiente. Supongamos que alfa y beta son contradictorias por la definición 1. Eso quiere decir que entonces alfa es verdadera solo si beta no es verdadera. Y alfa es falsa solo si beta no es falsa. Es decir, alfa es verdadera si solo si beta es falsa y alfa es falsa si solo si beta es verdadera. Pero pues esta es la definición 2. Supongamos de nuevo que alfa y beta son contradictorias por la definición 2. Se sigue que alfa es verdadera si solo si beta es falsa y beta es verdadera solo si alfa es falsa. Pero por lógica clásica, esto es equivalente a que alfa es verdadera si beta no es verdadera o beta es verdadera si alfa no es verdadera. Otras interpretaciones posibles son que que alfa es falsa si beta no es falsa o beta es falsa si alfa no es falsa. Pero pues esto es la definición 1. No obstante, pues es fácil ver que estas dos definiciones no son equivalentes en LP. Y la prueba es la siguiente. Supongamos que alfa y beta son contradictorias. Por la definición 1 se sigue que alfa es verdadera solo si beta no es verdadera o alfa es falsa solo si beta no es falsa. Pero pues en LP es posible que alfa y beta sean verdaderas y esto se logra gracias a la interpretación verdadero y falso. Pues cuando alfa es verdadero y falso, beta es verdadero y falso. Y cuando beta es verdadero y falso, alfa es verdadero y falso. Y pues esto claramente no es la definición 1. La premisa SF1, donde Slater nos da su definición de contradicción o de contradictoriedad, perdón, resulta un problema para LP por la interpretación verdadero y falso. Pues en LP es posible que una oración y su negación pues sea en ambos casos verdadero y en ambos casos falsa. Y esto pues lo podemos checar súper fácil viendo la tabla de la conectiva negación, ¿no? Cuando una fórmula, una oración es verdadero y falso, su negación va a ser verdadera y falsa. Sin embargo, pues con la definición 2, LP no sufre ningún problema. El caso que podría resultar extraño nuevamente es el caso de la interpretación verdadero y falso. Y aquí es importante señalar que esta interpretación es la unión de las interpretaciones solo verdadero y solo falso. Ahora, para que la definición 2 sea satisfecha en LP, debe pasar que cuando alfa sea verdadera, entonces no alfa debe ser falsa. Y cuando alfa sea falsa, entonces no alfa tiene que ser verdadera. Con la interpretación verdadero y falso ocurre lo siguiente. Cuando alfa es verdadera y falsa, pues no alfa es verdadera y falsa. Y cuando alfa es verdadera y falsa, pues no alfa es verdadera y falsa, ¿no? Espero que ahí se alcance a ver como el subrayado que puse. Pero bueno, con ese subrayado quiero hacer explícito que dado los requisitos de la definición 2, si verdadero respectivamente falso pertenece a la interpretación de una oración alfa, falso respectivamente verdadero está presente en la negación de la oración alfa, no alfa, perdón. Por lo que pues la interpretación verdadero y falso cumple las propiedades que se piden en la definición. Esto implica que pues la crítica de Slater en realidad pues no es un problema para LP, pues si se acepta la definición de contradicción que usa Slater, pues no hay ningún motivo, creo, para rechazar alguna definición que resulte clásicamente equivalente a esta.
Considero que pues si ajustamos la definición de contradictorio que está presente en LP, se puede dar una respuesta satisfactoria a Slater y además pues no es necesario pues apelar a alguna independencia, algún tipo de semántica para consistente, perdón, y se ataca el argumento central de Slater. Entonces, como conclusión, considero que pues la crítica de Slater no es sólida, pues existen diversas definiciones de contradictoriedad igual de legítimas a las que usa Slater en su crítica, y dado que Slater no contempla otras definiciones, no logra dar cuenta que hay por lo menos una definición de contradictoriedad que es clásicamente equivalente a la definición que él usa, y esta otra definición es la que está presente en LP. Y pues, gracias. Muchísimas gracias, Haru. Usaste más del tiempo permitido y tenemos, por lo tanto, un espacio de comentarios de 11 minutos. Entonces, todo aquel que quiera charlar con adelante. ¿Algún comentario? Sí, yo. Adelante. Por lo que entendí, tratas de defender LP tomando consideraciones acerca de cómo se está definiendo la contradicción, ¿verdad? Ujú. En ese sentido, bueno, no sé, sería pregunta, no es como eh, comentario. Bueno, no es como crítica ni nada. ¿Tú todavía creerías que a esto se le puede llamar LP o lo nombrarías de otra manera, como con una acepción por ahí? ¿Cómo? No es, perdón, es que no te estoy entendiendo. Es que según entendí, modificaste o reinterpretaste la noción de contradicción en LP, ¿sí? Ajá, o sea, yo más bien lo que hago es tomar la crítica de Slater y Ujú. digamos que llevar la noción de contradicción que él usa, perdón, hasta sus últimas consecuencias, ¿no? A Ok. decir, pues tengo un equivalente. Entonces, no estoy como tal resignificando LP, más bien Ujú. estoy diciendo, pues hay más definiciones de contradicción que son legítimas, que podemos usar. No estoy rechazando ni diciendo que la definición que usa Slater está mal. Está Ok. bien, puedes aplicarla. Hay lógicas para consistentes pues en las cuales funciona, pero hay Ujú. otras en las que no. Entonces, más bien es como abrir el paradigma, por así decirlo, y Ajá. ver que hay muchísimas definiciones y pues no solamente quedarnos con una, sino que hay Ok. como tratar de ver todo lo que hay que no tomamos tan seguido en cuenta, más o menos por ahí es la idea. Y justo la definición de Slater te permite como todavía sostener LP, ¿cierto? Ujú. Sí. Bueno, él critica justamente, o sea, es, Ajá. por ejemplo, ahí te podría decir, ahí entra como la respuesta que ofrece Restal, ¿no? Donde dice, bueno, es que nosotros no tenemos contradicciones verdaderas, que se Ujú. preocupen los que tienen contradicciones verdaderas. Como tal, pues justamente mucha gente ha interpretado la crítica de Slater a que en realidad es una crítica al EP o al dialeteísmo porque tiene contradicciones verdaderas. Ujú. Entonces yo más bien lo que hago es decir, ok, aceptemos tu definición, pero veamos cuáles son como, qué es lo que implica, ¿no? Y justamente implica que tienes una definición de contradicción que es equivalente a la que tú estás usando y pues no genera problemas, o sea, te permite tener las contradicciones verdaderas del LP por lo menos. Ok. Ya nada más para terminar. Y creo que se sale de tu programa de investigación, pero ¿qué le pasa justo a esas lógicas para consistentes que ya no caben con la definición de Slater? Pues digo, hay muchas personas que han tratado de dar como solución. Yo, por ejemplo, digo, no sé, espero contestarte con esto. Yo acepto por ejemplo, la respuesta que ofrece Paoli para salvar pues la lógica que a él le interesa. Acepto la respuesta de Restal y creo que pues dado que hay diferentes semánticas, no tenemos por qué apelar a una respuesta única, ¿no? Creo que pues acepto que tenemos como esta diversidad de semánticas y que cada quien puede dar su respuesta. Ok.
Entonces, bueno, tampoco estoy buscando que mi respuesta sea la única y no, o sea, lo que digo es que, bueno, por lo menos aquí LP está a salvo. Sí, pues creo que la idea entonces sería que cada lógica para consistente se preocupara por responderle Slater, ¿no? Más o menos. Pues no como tal, así de todos, porque justamente es algo que a mí, por ejemplo, no me gusta de la respuesta de Restal, ¿no? Yo creo que con mi respuesta, o sea, no he investigado eso, no sé si se pueda, o sea, en una sesión de un seminario estaba platicando con la doctora Alicia que posiblemente sí se pueda que mi respuesta pueda ser aplicable a otras lógicas, no lo sé, Ujú. pero podría ocurrir, ¿no? Creo que hay semánticas que se parecen mucho y que pueden englobar una respuesta, pues, más o menos compartida. Hay otras, por ejemplo, LL, que no puede aplicarse a otras. Y pues, eso, espero haberte contestado. Sí, sí, más o menos. Sí, muy bien. Muchas gracias, Sandra. No, gracias a ti. Muchas gracias. Aprovechando que no sobra tiempo, voy a hacer una breve especificación. Cuando uno acepta la definición tradicional, es decir, un enunciado es verdadero sí, solo si no es falso, esto por supuesto presupone que estamos usando dos valores de verdad y que cada fórmula tiene solo un valor de verdad. Entonces, cuando uno dice, bueno, una fórmula tiene dos valores de verdad al mismo tiempo, entonces uno tiene que ver cómo aplica esta definición. Ahora, cuando uno aplica la definición, lo que resulta no es que el sistema en cuestión, ya sea el de Priest o el de Battens o cualquier otro, sea aceptable. Lo que en todo caso resulta de la aplicación de definición es que el sistema a lo mejor con esa definición no es paraconsistente, pero eso no hace que el sistema necesariamente sea rechazado. ¿Sí? Nada más que, pues, como no entra en la definición de paraconsistencia, pues no sería paraconsistente, pero eso no quiere decir que el sistema no tenga virtudes en sí mismo, independientemente de si lo llamamos paraconsistente o inconsistente o no. Entonces, pues la crítica de Slater como es conceptual, pues no es tan radical. Uno podría concluir, bueno, pues no es paraconsistente, no importa, le buscamos otro nombre porque estamos describiendo la realidad y el sistema es adecuado para describir algo, lo llamemos paraconsistente o no. Pero bueno, independientemente de esto, creo que hay un comentario de Rodrigo. Adelante, Rodrigo. O lo leo yo porque está escrito. Dice, Haru, felicidades. Muy padre tu exposición. Tengo una duda respecto de si las contradicciones de las que hablas solo se dan a nivel oracional o si es el caso de que, o si es el caso de que estas contradicciones se den a nivel de la realidad. Tenés 3 Bueno, minutos, Haru. ok, bueno, aquí justamente pues sabemos que Priest lo que trata de defender es el dialeteísmo, ¿no? Y las dialetellas están fuera del, bueno, son parte del mundo. Entonces, hay hechos que son contradictorios en el mundo, también hay contradicciones en el lenguaje. Entonces, me estoy refiriendo a los dos, esos dos tipos de contradicciones. Perfecto. Todavía tenemos tiempo para más preguntas. ¿Alguien más? ¿Consultas, críticas, comentarios? Sí, una. Adelante. Perdón, el profesor Hasso tiene una. Prefiero que él hable. Bueno, doctor Hasso, Jesús. Sí. Hola Sandra, ¿cómo estás? Me gusta mucho tu exposición, muy bonita, muchísimas gracias. ¿No crees que dentro de tu propuesta vale la pena meter un renglón sobre cuestiones de normatividad lógica? Es decir, me parece que voy a hacer como una especie de argumento para analogía, mutatis mutandis, ¿no? Por ejemplo, con nosotros tú sabes que cuando estamos haciendo lógicas abductivas, generalmente nosotros tenemos diferentes o obtenemos en reconstrucciones diferentes explicaciones para una misma observación. De tal suerte que, como en algunos otros momentos lo he dicho, como que la pericia del lógico, ¿no? De la lógica recae en que puedas tener ciertos criterios para decir, claro, hay diferentes explicaciones que se pueden derivar de acuerdo con diferentes reconstrucciones. Sin embargo, yo me voy por la que considero mejor, ¿no? En esto estaríamos de acuerdo, ¿no? Sería como un criterio abductivo de poder decir, tengo una mejor explicación, aunque hay varias explicaciones para una misma observación. Ahora, si nosotros esto lo trasladamos para la cuestión de la relación que hay entre
varios sentidos de lo contradictorio con diferentes semánticas interpretativas, entonces tú has concluido que, claro, entre más definiciones de contradicción tengamos, pues está bien porque tenemos esas contradicciones, son válidas, se portan bien, pues, ¿no? Internamente dentro de un sistema. Este sistema es cardinalmente igual a semánticas que son condiciones auxiliares de cada una de estas interpretaciones de la contradicción. O sea, hasta aquí me parece que todo está muy bien y que justifica un poco esta noción intuitiva de por qué tu charla está dentro del pluralismo, de filosofía de la lógica y pluralismo, ¿no? O sea, por ahí podríamos nosotros tomar ciertas evidencias hacia el pluralismo. Sin embargo, también creo que debemos de tomar en cuenta que no por el hecho de que tengamos diferentes nociones de contradicción y diferentes semánticas que puedan interpretarla, eso implica que cualquier definición de contradicción sea tan atractiva como alguna otra. ¿Sí lo es? Y esto es lo que nosotros, o yo estaría llamando en este momento como un renglón de normatividad en tu propuesta. Entonces, aquí yo te preguntaría a ti, ¿qué consideras? O sea, si bien la contradicción la podemos plantear de diferente manera y que esta contradicción tenga que ver o bien en términos de cómo se comporta sintácticamente una estructura, o bien cómo esta estructura pueda o no pueda tener ciertas extensiones con objetos, o sea, funcione como simbología genuina de una representación que tiene extensiones en el mundo, sea matemático o no matemático, independientemente de ese problema que ya se te hizo notar con la observación anterior. A mí sí me gustaría pensar que hay ciertos sistemas o ciertas semánticas mucho más atractivas que puedan definir la contradicción que otras, así como también me gustaría pensar, me parece, que hay mejores explicaciones de una observación, aunque haya más explicaciones o un grupo de ellas sobre la misma observación. ¿Tú qué piensas sobre esto, Sandra? Estamos sobre el tiempo. Por favor, muy brevemente, Sandra. Ay, no sé si podría contestarte en este momento. Em, Si querés, lo dejamos para después. preferiría. Perfecto, lo dejamos para después. Perdón. Sandra responde en privado a Jesús. Antes de pasar a la siguiente ponencia, quería comentar algo importante sobre la presentación de Sandra, y es que en el ámbito filosófico queremos, el seudónimo de Sandra es Haru, y cuando la busquen en internet con todas sus presentaciones, búsquenla por favor como Haru, que es reconocida como filósofa y como miembro de nuestro proyecto de investigación. Perfecto. Ahora pasamos a la siguiente presentación, que es la de César Carro Garcés. ¿Estás por ahí, César? César es tesista de licenciatura en filosofía, en la carrera de filosofía en la UNAM. Es miembro del proyecto de investigación Lógicas no clásicas e investigación en ciencias de la UNAM, coordinado por el doctor Morado. Ha tenido beca de determinación de estudios y tiene en este momento beca de titulación. Tiene pues excelentes capacidades para la filosofía y para la lógica. Y dejamos en este momento a César. Tenés 25 minutos, de los cuales te sugiero que uses 20 para tu exposición. Adelante, César. Pues voy a compartir pantalla una vez. Y pues ya que andamos en calor con el tema de la paraconsistencia, yo también les traigo un tema de paraconsistencia. Esto justo es muy pertinente hablar sobre este tema porque justo traigo otra forma de definir las contradicciones. Entonces, nada más que me agarre el PowerPoint acá, pasamos para acá. Y antes que nada, muchas gracias a las personas, a los organizadores del evento y por supuesto, del Simposio de Filosofía de la Lógica por haberme dado la oportunidad de trabajar. Este trabajo es un trabajo que realicé el año pasado, justo para poder integrarme a un curso de paraconsistencia en Brasil. Por desgracia, pues, ustedes saben de la pandemia, no se pudo realizar esto, entonces quedó como en stand-by y lo retomé porque me pareció interesante. Bueno, al principio tenía una hipótesis diferente a la que actualmente tengo sobre la paraconsistencia y la vaguedad. Entonces, esto es más como una nueva presentación de lo que he estado trabajando o leyendo al respecto.
Voy a darle aquí para ya acomodar esto. Bueno, el título de esta ponencia es el subvalacionismo. ¿Es el subvalacionismo una teoría correcta de la vaguedad? Claros y oscuros de la paraconsistencia en el análisis de la vaguedad. Este trabajo es gracias al proyecto PAPID IN 401619, por supuesto. Sin ellos no podría haber salido este trabajo. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de mi trabajo? Bueno, en principio trataré de esclarecer la relación entre la paraconsistencia y el fenómeno de la vaguedad mediante la teoría subvalacionista de la vaguedad. Esto con el propósito de plantear cuestiones de carácter lógico y filosófico en conceptos claves de la explicación lógica que esta teoría plantea para la vaguedad. Estos conceptos son consecuencia lógica, noción de verdad y el de modelo pretendido o interpretación pretendida. Estas nociones clásicamente pueden entenderse, tenemos una noción más o menos clara de lo que son estas nociones en lógica clásica. Aquí en la teoría que voy a exponer van a cambiar, por supuesto, de manera muy radical. Por ejemplo, la noción de consecuencia lógica se va a aterrizar a cosas muy extrañas como consecuencia lógica global o una noción de verdad deflacionaria, cosas que veremos más adelante. Pero lo primero, y pues lo que todos los que ya me conocen saben que yo siempre me dedico a esto y mi tesis va sobre esto. Y bueno, ¿qué es la vaguedad? Hasta la fecha no tenemos todavía un consenso de qué es la vaguedad, pero podemos dilucidar muchas cosas sobre ella y podemos tener intuiciones muy importantes y valiosas respecto a este fenómeno. Puede entenderse de muchas maneras dependiendo de la rama filosófica de la que partamos. Desde un punto ontológico, ver la vaguedad como un tema meriológico, o desde un punto desde la rama de la epistemología, verlo como casos de ignorancia, ¿no? El fenómeno de la vaguedad. En este caso, mi trabajo me importa verlo desde el punto de vista de la lógica y, por supuesto, en su relación con el lenguaje. La vaguedad desde el punto de vista de la lógica es un fenómeno exclusivo de cierta clase de términos predicativos o conjunto de cosas. En el caso de los términos predicativos tenemos los predicados vagos y en el caso de los conjuntos difusos o los conjuntos vagos propuestos por Sade. Estos carecen de límites precisos o contienen casos limítrofes y tampoco delimitan la extensión y contraextensión del conjunto predicado en cuestión. Digamos, si yo tengo el predicado ser rojo, digamos, la línea limítrofe entre las cosas que son rojas y no son rojas es borrosa, o digamos, no es clara su extensión o contraextensión. Hay objetos que no podemos saber, no podemos clasificar de manera correcta, no podemos clasificarlos como rojo o no rojo o de otro color. Como consecuencia de lo anterior surge la paradoja del Sócrates, claro. Esto último es de sumo interés para la lógica, pues afecta el proceso de razonamiento deductivo con términos vagos y las reglas inferenciales de la lógica clásica, en especial la regla inferencial de modus ponens, que es una regla súper importante y casi primitiva de muchos sistemas, muchos sistemas lógicos. Y es preocupante, por supuesto, este fenómeno porque afecta a las reglas de inferencia y, por supuesto, afecta a muchas otras reglas de la lógica clásica. En la teoría que voy a proponer, por supuesto, va a perder ciertas reglas por lo mismo de este carácter vago de los razonamientos. ¿Y qué es la paradoja del Sócrates? Bueno, como ya hemos dicho, pues el fenómeno de la vaguedad afecta los procesos de razonamiento deductivo y también afectan las reglas inferenciales, como la del modus ponens. La paradoja del Sócrates tiene al menos dos versiones. Bueno, aquí puse dos versiones, hay varias versiones, pero pues estas me parecen importantes porque reflejan justo lo que estoy tratando de decir. Por una parte tenemos la versión cadena de modus ponens, donde por ejemplo tenemos un caso paradigmático, digamos, de una persona que es un año, y si alfa es un niño a 1 año, entonces alfa es un niño a 2 años, y así consecutivamente hasta llegar a una edad en la que evidentemente el niño no es, o bueno, el objeto en cuestión que estábamos estudiando no es un niño, sino ya un adulto, ¿no? Esto se puede entender, ¿no? Como en el caso de los montones. Si nosotros quitamos un grano de un montón, seguimos diciendo que es un montón. Pero conforme vayamos quitando hasta dejar muy pocos granos, dejaremos de decir con verdad que eso es un montón. Pero en el razonamiento de la cadena de modus ponens, la conclusión
debería ser verdadera. Incluso en el caso de que los granos de arena fueran pocos, la conclusión es de que eso es un montón, debería ser el caso, lo cual es contraintuitivo, porque justo pocos granos de arena no conforman un montón. De la misma manera, en su versión inductiva, la paradoja del Sócrates en su versión inductiva es pues básicamente es muy parecida a la versión de modus ponens, solo que aquí es un poco más reducida o un poco menos compleja su formulación, porque tenemos la afirmación universal de que para toda n, si phi de alfa n, entonces phi de alfa n más 1, pues vamos a tener como conclusión, bajo la premisa de phi de alfa 1, vamos a tener la conclusión de para toda n, es el caso que phi de an. Y bueno, ya teniendo en cuenta lo anterior sobre la paradoja del Sócrates y qué es más o menos, o bueno, qué podemos entender por verdad de manera general, podemos dar un paso a ver qué es la teoría subvaluacionista. La teoría subvaluacionista, propuesta por Dominic Hyde en 1997, que no es mucho, sostiene que toda expresión de la forma P de A, donde A es un caso limítrofe de P, el valor de verdad de esa expresión está sobredeterminada por la verdad y falsedad. Es decir, dado el caso limítrofe P de A, la aseveración de que P de A es verdad tendrá como consecuencia que su contradictoria no P de A sea también verdad, y viceversa en el caso de que pues P de A es falsa, su contradictoria también será falsa. Los casos limítrofes pueden ser tratados como hipótesis dentro de un sistema discursivo. Expresiones y sus contrarias pueden convivir dentro de un modelo pretendido. El resultado de mantener afirmaciones contradictorias no debe resultar en inferencias triviales. Esto, por supuesto, me da la característica de la paraconsistencia. Justo el rechazo del principio de explosión es lo que caracteriza a un sistema paraconsistente, pero ¿qué es precisamente rechazar el principio de explosión? Bueno, es rechazar que dadas dos afirmaciones contradictorias no se sigue cualquier cosa, o lo que infiramos o lo que podamos inferir no se infiere de manera trivial. La vaguedad en el modelo pretendido según el subvaluacionismo es el siguiente. Aquí previamente hablando, el siguiente modelo es básicamente cómo concibe la teoría del lenguaje. Por una parte tenemos el modelo pretendido del lenguaje vago. Este modelo todas sus expresiones del modelo están capturadas por un operador modal, y este operador modal es el operador de posibilidad. Este operador de posibilidad se va a... Bueno, primero, este modelo pretendido tiene acceso a otros contextos admisibles, que aquí les puse W por Word 1 y Word 2. Los contextos admisibles son estos, y sus relaciones de accesibilidad a estos mundos. La idea la idea subvaluacionista es la siguiente. Yo puedo mantener dos afirmaciones contradictorias en un modelo pretendido bajo este operador y en las admisiones y en los contextos admisibles o las especificaciones admisibles, yo puedo asignarles valores de manera clásica. Es decir, estos contextos admisibles son extensiones clásicas, interpretaciones clásicas que van a permitirme poder, pues, habiendo aquí más fórmulas, yo las puedo trasladar a estos contextos admisibles e inferir de manera local qué cosas pueden ser el caso en este contexto y de manera similar también en contextos donde esta misma afirmación está negada. Lo importante aquí es que este modelo pretendido es, digamos, el modelo que pretende capturar el significado del predicado vago en cuestión o el razonamiento a evaluar con términos vagos. Entonces, es muy importante tener en cuenta que el modelo pretendido es de suma importancia para la teoría subvaluacionista porque sobre ese modelo pretendido va a caer el trabajo de poder darle un significado a las palabras o poder evaluar los argumentos. De esta idea, por supuesto, vamos a tener la idea de consecuencia lógica global, en el sentido de en todos los contextos o en algunos. Como veremos en el caso del subvaluacionismo, aquí el asunto de la consecuencia global es un poco más extraña que en el caso del supervaluacionismo, que por cierto voy a hablar en un rato.
Dominic Hyde cree que los casos limítrofes son consecuencia de la falacia de equivocación, es decir, que tenemos términos o palabras cuyo significado no siempre es el mismo o varían o cambian dependiendo del el contexto en el que se usen o en el contexto discursivo, ¿no? La intuición de Hyde es que los conceptos vagos cambian de significado y este cambio de significado cambia por completo las condiciones de verdad de ciertas proposiciones. Esto último permite tener pares de proposiciones contradictorias o proposiciones cuyo valor es verdadero y falso, al mismo tiempo, por supuesto. Por otra parte, también Hyde nos demuestra la similitud estratégica de su contraparte. Aquí ya viene una parte muy importante del subvaluacionismo, y es que ambos, subvaluacionismo y supervaluacionismo, mantienen una relación muy estrecha en tanto usan la misma estrategia para poder evaluarla, en tanto usan estrategias, digamos, análogas para poder evaluar fórmulas. Ambos requieren de un modelo parcial donde todas las fórmulas dentro de ese modelo obtienen su valor de verdad en otros contextos o modelos clásicos o excepciones clásicas mediante una noción de verdad simplícita o en inglés impliciter. Subverdad en el caso para el subvaluacionismo y superverdad para el caso del supervaluacionismo. Más adelante porque esto un poco más. Y bueno, retomando un poco los aspectos sobre qué es un argumento subvaluacionistamente válido. Y bueno, un argumento es subvaluacionistamente válido cuando sucede que si las premisas son verdaderas en algún contexto admisible, entonces la conclusión sería verdadera para algún contexto admisible. Hyde intenta mostrarnos que estos contextos admisibles se asemejan a las aserciones discursivas de Jaskowski. Las aserciones discursivas de Jaskowski son, si mal no lo entiendo, la manera en la que yo lo estoy entendiendo, estas aserciones discursivas son justamente aserciones que hacemos, o bueno, expresiones o afirmaciones que hacemos en contextos donde estamos de alguna forma discutiendo o haciendo, dilucidando si estas afirmaciones bajo ciertas condiciones llegan a ser verdaderas. Se distingue el modelo parcial y los modelos clásicos. Mientras el primero contiene todas las fórmulas bajo la condición de posibilidad, es decir, en el modelo pretendido del lenguaje vago, aquí tendremos a todas las fórmulas bajo este operador modal de posibilidad. En los modelos clásicos se le asignarán valores de verdad a las fórmulas del modelo parcial, y estos modelos clásicos son consistentes. Cada aserción discursiva pertenece a un sistema discursivo, y en ese sistema discursivo toda afirmación se encuentra bajo el operador de posibilidad. Este es el sistema discursivo, el modelo pretendido del lenguaje vago de Jaskowski. Pero el modelo discursivo de Jaskowski es el modelo pretendido del lenguaje vago de la teoría subvaluacionista. Es aquí donde la idea es que por ejemplo, en un contexto donde varios hablantes estén discutiendo sobre la clasificación de un objeto para pertenecer a un predicado o a un conjunto, pues subsisten como si fueran en un debate, como si fueran en una discusión. Ambos diferentes hablantes pueden sostener afirmaciones contradictorias, pero esas afirmaciones contradictorias no me tienen por qué dar inferencias triviales. La relación que hay entre el subvaluacionismo y el supervaluacionismo. Bueno, como habíamos mencionado, la estrategia para evaluar fórmulas es más o menos análoga en el sentido de que pues, recurren a las mismas estrategias, el modelo pretendido, las admisiones, los contextos admisibles o precificaciones admisibles. El cambio radica en la forma en la que vamos a determinar que una forma es válida o una fórmula, o cómo se determina el valor de verdad de una fórmula. La verdad de una fórmula dada se determina en el modelo parcial si existe un contexto donde esa fórmula es verdadera. Aquí no necesitamos tener, como se puede ver, no requerimos de tener un conjunto de modelos que hagan verdadera esa fórmula. No todos los modelos tienen que hacer verdaderas a la fórmula. Basta con que exista un contexto o un modelo clásico donde esta fórmula sea verdadera. En el caso de supervaluacionismo es distinto. Aquí el supervaluacionismo nos exige un poco más. ¿Qué nos exige el supervaluacionismo? Bueno, la verdad de una fórmula dada se determina en el modelo parcial si en todos los contextos posibles tal fórmula es verdadera. Es decir, aquí podríamos pensar que en el modelo pretendido todas las fórmulas del
del modelo pretendido en la teoría supervaluacionista, todas las fórmulas tienen el operador de necesidad, en el sentido de que en todos los contextos la evaluación de esta fórmula debe de ser verdadera si queremos asentar su verdad como superverdad. La noción de validez tanto del supervaluacionismo como del subvaluacionismo tendrán una similitud en el sentido de que si en SPB, en el supervaluacionismo tenemos que A se sigue de B, en el subvaluacionismo obtendremos el mismo resultado de la forma contrapuesta al supervaluacionismo. Es decir, no B se sigue de no A. La dualidad en la consecuencia lógica se puede pensar de manera análoga a la contraposición en el caso de la implicación material. Es decir, si nosotros tenemos que A, entonces B, la contraposición sería no B, entonces no A. Eso es un resultado, ese es un resultado metalógico de un texto de Pablo Cobreros. Por supuesto, si alguien necesita ver estos resultados, se los puedo mandar. Y bueno, hablando de la paraconsistencia y vaguedad, la teoría subvaluacionista rescata las intuiciones sobre casos de vaguedad en donde aserciones contradictorias coexisten dependiendo de la extensión clásica o interpretación que constriñamos para el modelo pretendido. Aquí la idea es que yo tengo la intuición de que la paraconsistencia tiene lugar en la vaguedad justo en los casos donde, justo donde un conjunto de personas está decidiendo o está discutiendo sobre la clasificación de ciertos objetos para entrar en un conjunto o aplicarles un predicado. Y justo los casos de vaguedad pueden tratarse como aserciones de diferentes contextos en un mismo modelo pretendido. Es decir, los hablantes en ese mismo modelo hablando sobre si este objeto pertenece o no a la extensión, pues son, digamos, se agotan en la manera en la que estos hablantes pues identifican su uso en un determinado contexto. Digamos, 5 minutos, perdón, César. Ok. 5 minutos. Ok. Y bueno, la solución a la paradoja del Sócrates es inválida desde la lógica subvaluacionista. Rechaza la premisa inductiva. En el caso de la versión inductiva de la paradoja del Sócrates, el rechazo de la premisa universal implica, por supuesto, que exista algún elemento, algún objeto del modelo pretendido que justo es el caso que es P, pero no es el caso que su siguiente elemento o la siguiente objeto que le precede por una diferencia, no es el caso que sea P, o sea, el caso de la expresión. La vaguedad vista como casos de sobredeterminación. Este es un aspecto, una característica muy importante porque es muy novedoso de Haidt pensar a la vaguedad como un caso de sobredeterminación de la verdad. Es decir, la vaguedad es justamente contradicciones, justamente sostener cosas como esto es rojo y esto no es rojo al mismo tiempo, ¿no? Este mismo objeto es rojo y no rojo, ¿no? O afirmaciones incluso como esto es rojo y esto es naranja, y pues el que algo sea naranja implica que esto no sea rojo, y el que algo sea rojo implica que no sea naranja, ¿no? Son ese tipo de cuestiones que, a mi parecer, la paraconsistencia rescata de la vaguedad. Problemas con el subvaluacionismo, bueno, hay al menos 3. Yo identifico al menos 3. El problema de la vaguedad de orden superior, por supuesto. Ese es un problema que toda teoría de la vaguedad tiene, puesto que la vaguedad las teorías de la vaguedad en sí mismas son vagas. 2, la necesidad de un sistema paraconsistente. Justo aquí es una discusión que podemos tener todos. ¿Por qué sería preferible mejor una teoría análoga como el supervaluacionismo? Y 3, el problema de los contraejemplos, justo porque en los modelos pretendidos nuestros cuantificadores existenciales no funcionan de la misma manera que funcionarían en la lógica de primer orden. Igual, en el caso análogo del supervaluacionismo, una existencial de la forma, existe alguna n tal que, existe algún objeto n tal que px de n es el caso y no p de x no p de x n menos 1 es el caso. Ningún objeto en el modelo pretendido puede satisfacer esa fórmula, justo porque en diferentes contextos, diferentes sujetos satisfacen el existencial. ¿Qué podemos rescatar del análisis paraconsistente de la vaguedad? Podemos usar la teoría subvaluacionista para casos muy específicos de una argumentación vaga, contextos de debate, varios hablantes discutiendo sobre la clasificación de ciertos objetos, ¿no? La idea de un modelo pretendido que contenga afirmaciones contrarias sin explotar el sistema.
La noción de consecuencia lógica está relacionada al conjunto de contextos admisibles que construyen el significado de los predicados vagos. Esto rescata la idea de que una expresión puede tener ambos valores de verdad, falso y verdadero, dependiendo del contexto en el que se asevere la expresión sin trivializar toda la información obtenida de otros casos vagos. La noción de verdad se delimita a un nivel de discursividad a modos de aseverar una afirmación. Digamos, la idea de verdad aquí no es una verdad de correspondencia, sino una verdad sobre lo que yo digo sobre el objeto. Quizás no estoy siendo claro aquí, pero tiene su relación con formas en las que los hablantes hacemos afirmaciones como esto es el caso, pero no me comprometo a que sea así en todos los casos, ¿no? En todo el mundo. En lugar de superverdad, empleamos la idea de subverdad. La idea de subverdad es justamente la idea de verdad. Es la idea de verdad susceptible al contexto en el que se está afirmando una proposición. Entonces, es más o menos la idea de subverdad. Y contestando la pregunta de mi trabajo, si esta es una teoría correcta, pues es una cosa que aún debemos investigar. Aquí están las barajas, aquí están los asuntos, las cuestiones a tomar en cuenta. Por supuesto, esta teoría es muy nueva, es muy fértil, se puede estudiar de muchas maneras. Si la teoría subvalacionista es una teoría correcta, los casos de vaguedad deberían ser casos de sobredeterminación de verdad y falsedad, pero esto último no es verdad. Tenemos casos casos como vaguedad difusa o cosas por el estilo, ¿no? Tampoco podemos decir que es incorrecta del todo, si rescata intuiciones importantes sobre fenómenos vagos. La noción de verdad en la teoría subvalacionista se reduce a subverdades, y pues eso es lo que ya había comentado. Y bueno, es una cuestión abierta todavía, la cuestión de si el subvalacionismo es una teoría correcta o puede rescatar algo de la vaguedad. Y hace mucho tiempo yo creía que no, pero ahora que he estudiado un poco más y he leído un poco más al respecto, me he dado cuenta que hay aspectos que pueden rescatarse con esta teoría subvalacionista que no se pueden rescatar con la teoría supervaluacionista. Entonces, son aspectos que podremos considerar para poder seguir estudiando esta teoría. Y la bibliografía retomada para este trabajo, y esto sería todo. Gracias. Muchas gracias, César. Excelente presentación. Tenemos 3 minutos para preguntas, comentarios, dudas. Disculpa, Alicia, ya son Sí. las 5:55. Raimundo. Son las 5:55. Sí. La sesión debió terminar hace 10 minutos. Ah, perdón, yo pensé que terminaba a las 6. Entonces, pues si querés, cerramos ya la presentación y quienes quieran hacerle preguntas a César en privado, por favor. Muchas gracias. Entonces, damos por concluida la sesión. Perdón por el error, pero pues muchas gracias a César y a todos los participantes y a Raimundo también por comentarme este error. Bueno, muchas gracias.